Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Santiago Quesada, estudiante de la Universidad de UNEMI de la carrera de Administración de Empresas. Ya vamos a exponer, voy a exponer un poco sobre lo que es la segunda parte del trabajo. Voy a exponer lo que es la prueba de hipótesis. Primero comencemos con la problemática, la cual fue el inicio de todo este trabajo. En el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, el CACMQ, se ha detectado un incremento en los niveles de estrés laboral crónico y en casos de enfermedades cardiovasculares. Entre el personal operativo, factores como largas jornadas, presión constante y exposición a situaciones conflictivas están deteriorando la salud física y emocional de los agentes, afectando su desempeño y la eficiencia institucional. Bueno, para este trabajo nosotros hemos obtenido dos muestras. Hemos obtenido las muestras de dos grupos que laboran en el CACMQ, que es el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito. Un grupo es el UIST, es el grupo de turismo. Cogimos nosotros 15 individuos de este grupo y también cogimos 15 individuos del grupo del GAT-S. El grupo de turismo se encarga en actividades de turismo, protocolo, a diferencia del grupo de GAT-S, que es el grupo de acción táctica y seguridad, se encarga de operativos un poquito más fuertes. Bueno, la medición que nosotros obtuvimos, que practicamos para realizar esto, con la medición fisiológica, se realizó una medición única de la presión arterial al finalizar la jornada laboral, utilizando un tensiómetro y siguiendo el protocolo de la OMS. Se registraron los valores de presión arterial sistólica y distólica, sí, nosotros para obtener la presión arterial media. Ahora sí, vamos a hacer un análisis de ambos grupos, pero para ello vamos a hacer una tabla de frecuencia a través de la tabla doble de entrada. Muy bien, para ello vamos primero a irnos a analizar estadísticos descriptivos y vamos a tablas cruzadas. En tablas cruzadas lo que vamos a hacer es vamos en filas a colocar a la presión arterial media que ya hemos calculado, pero este es el agrupado que nosotros hemos realizado. Y en la parte de abajo vamos a colocar el área. ¿Por qué se coloca así? En filas casi siempre se coloca a quien tiene mayor categorías. En este caso, digamos, nosotros en el agrupado de la presión arterial media tenemos 4 categorías, a diferencia del área que tenemos 2 categorías. Vamos a casillas. En casillas vemos que está señalado columnas y total. Vamos a continuar y damos a aceptar. Aquí podemos verificar en la tabla cruzada agrupado de la presión arterial media, podemos observar que está ya un poco más dividido y podemos ver los porcentajes. Vamos a hablar un poquito y analizar esta tablita. En esta tabla podemos darnos cuenta que en la categoría de normal tenemos al grupo de turismo con 12 individuos, que es el 80%. En cambio, del grupo de seguridad del GAT-S no tenemos a ningún individuo. Tenemos también ya en un riesgo de hipertensión, tenemos que tanto del grupo de turismo tenemos a 3 individuos y del grupo del GAT-S de seguridad tenemos a 2 individuos que están enfocándose en el grupo de turismo, que es el 20%, del grupo de GAT-S el 13%. Y tenemos el área que es de elevado, o sea, ya se encuentra un área elevada. Nos podemos dar cuenta que en el grupo de turismo no tenemos a nadie, pero en el grupo de GAT-S tenemos a 3 individuos que tenemos en un área ya elevada, que es un poco preocupante. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis de las descriptivas de los dos grupos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el análisis de las descriptivas, pero ya unido los dos grupos, ya no solo cada parte, sino una sola todo. Para ello vamos a ir a analizar descriptivos, vamos a explorar y aquí lo que vamos a hacer, vamos a colocar en lista de dependientes al PAM, pero el que tiene ya variables cuantitativas. Ya no utilizamos el agregado de PAM, sino a PAM que tiene variables cuantitativas. En la parte de lista de factores vamos a colocar área. Listo, ya tenemos aquí en estadísticos. Muy bien, listo, y damos a aceptar.
Listo, aquí vamos a hablar un poquito y vamos a hacer un pequeño análisis de la tabla de descriptivos. Vamos a enfocarnos en la media y la mediana de cada grupo. Tenemos en la parte de arriba ya dividido por todo en una sola tabla de los dos grupos. Vamos a la media del grupo de turismo. Podemos observar que la media se encuentra en 95.7333 y la media del grupo GADS se encuentra en 112,42222. Ahora ya tenemos aquí la tablita. Tenemos la tabla en la cual nos vamos a enfocar. Podemos darnos cuenta que el grupo de turismo, su media es del 95,733, que se encuentra por el área de normal. Su gran mayoría se encuentra en el área de normal. Tenemos el grupo GADS que se encuentra con el 112,42222. Podemos observar que se encuentra en el área de elevados. Tenemos aquí la tablita. Ahora vamos a revisar la mediana. La mediana en el grupo de turismo tenemos que se encuentra en el 95,0. Esto quiere decir que el grupo se divide en dos partes. El 50% está de 95 para abajo y el otro 50% está de 95 para arriba. La mediana del GADS, que se encuentra en 112,6667, esto quiere decir que la mitad se encuentra de 112 para abajo y la otra mitad se encuentra de 112 para arriba. Muy bien, ahora sí vamos a hacer la prueba de hipótesis. Lo que podemos observar de esto es que podemos utilizar la prueba de hipótesis para dos muestras independientes, pero para poder trabajar necesitamos saber qué tipo de pruebas necesitamos realizar, si paramétricas o no paramétricas. Para ello tenemos aquí en el archivo de Word el cómo poder verificarlo. Para poder verificarlo vamos a tener que hacer una prueba de normalidad. La vamos a hacer, vamos a regresar al programa, vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, vamos a explorar. En la parte de gráficos vamos a darle clic en gráficos de normalidad con pruebas. Vamos a dar continuar y vamos a aceptar. Bajamos un poco y podemos darnos cuenta aquí que se encuentra la tablita de la prueba de normalidad. Acá tenemos dos tipos de pruebas. La prueba de Kolmogorov, Smirnov, y también tenemos la prueba de Shapiro-Wilk. Nosotros, para poder elegir cuál de estas dos pruebas vamos a utilizar, tenemos que darnos cuenta cuántos individuos tenemos en nuestra muestra. Nosotros tenemos dos grupos de 15 individuos, ya que lo que dice estas pruebas es que la prueba de Shapiro-Wilk utiliza muestras de 50 hacia abajo, a diferencia de Kolmogorov, que es de 50 en adelante. Así que la que vamos a utilizar es la de Shapiro-Wilk. Aquí tenemos que enfocarnos en la significancia que se encuentra en este lado, que podemos observar que la significancia tenemos de 0,759. Regresamos a nuestra tablita de Word. Para la prueba de normalidad y las hipótesis nos mencionan que H sub 0, los datos de las variables siguen una distribución normal cuando P es mayor a 0,05, y H sub 1, los datos no siguen una dirección normal cuando P es menor a 0,05. Como nosotros tenemos un dato que es mayor porque es 0,759 y también tenemos la del GADS que es 0,908, es mayor, nosotros podemos decir que aceptamos a H sub 0, que los datos de las variables siguen una distribución normal cuando P es mayor a 0,05. Entonces con esto podemos darnos cuenta que vamos a seguir una prueba paramétrica, que podemos enfocarnos por ese lado, pero para seguir tenemos que hacer la prueba de homocedaticidad. En esta nos dice igual las hipótesis que el H sub 0, las varianzas son iguales cuando P es mayor a 0,05, y H sub 1, las varianzas no son iguales cuando P es menor a 0,05. Para hacer esta prueba vamos a ir al programa, vamos a ir a analizar, o sea, comparar medias, y vamos a utilizar la prueba T de muestras independientes, ya que es una prueba paramétrica. Muy bien, aquí lo que vamos a utilizar igual el PAM, que es la presión arterial media, que
teníamos calculados, pero la que es cuantitativa, no el agregado de PAM. Listo, tenemos el área, que en esta parte de abajo tenemos que colocar el área y definimos los grupos. Tenemos grupo 1, grupo 2 y damos continuar. A esto le damos aceptar y podemos verificar en la prueba en este lado. Podemos verificar esta tabla y tenemos que dirigirnos a la significancia de la prueba de igualdad de varianzas. Tenemos la significancia que es 0,065 y que nos dice las hipótesis, nos dice que las varianzas son iguales cuando P es mayor a 0,05. Como es 0,65 podemos darnos cuenta que es mayor, así que nosotros aceptamos a H sub 0, que dice que las varianzas son iguales cuando P es mayor a 0,05. Ahora, para ello podemos ya realizar lo que es la prueba de dos muestras independientes y nos vamos a enfocar a buscar primero la significancia bilateral, pero que se asuma de las varianzas iguales. Podemos observar que la tenemos aquí, que es 0.000. Entonces este numerito lo vamos a utilizar y lo llevamos hacia las hipótesis de las pruebas de las dos muestras independientes. ¿Y qué nos dicen las dos muestras independientes? Dicen que H sub 0 no existe diferencia entre el promedio del PAM del UIS con el PAM del GADS cuando P es mayor a 0,05. Y H sub 1, si existen diferencias si existen diferencias entre el promedio del PAM del UIS con el PAM del GADS cuando P es menor a 0,05. Como tenemos el número que es 0,000, podemos decir que es menor, así que rechazamos a H sub 0 y lo que podemos decir es que sí existen diferencias entre el promedio de la presión arterial media del grupo de turismo con la presión arterial media del grupo de seguridad cuando P es menor a 0,05. Bueno, con esto nos lleva a una conclusión, es que la prueba de hipótesis para dos muestras independientes evidenció una diferencia significativa en los niveles de estrés laboral entre los grupos de turismo y de seguridad, con un valor de significancia del 0,000 menor al 0,05. Esto confirma que los agentes del grupo GADS presentan niveles de estrés crónico considerable más altos que los del grupo de turismo, lo que refuerza la necesidad de aplicar estrategias de intervención psicosocial y mejora de condiciones laborales en este grupo táctico. Para ello, nosotros hemos generado un plan de acción para el grupo GADS. Nuestro objetivo general es reducir los niveles del estrés laboral crónico y prevenir las complicaciones cardiovasculares en los agentes del grupo GADS mediante acciones integrales enfocadas en salud ocupacional, emocional y condiciones laborales. Tenemos los ejes estratégicos y acciones que necesitamos realizar, que es la prevención y atención en la salud física. Tenemos la intervención psicológica que se debe realizar, la capacitación y fortalecimiento del clima laboral. Tenemos el mejoramiento del entorno institucional. Y cada uno tenemos varias acciones que se deben de realizar en este plan de acción. Tenemos un cronograma que sugerimos para realizarlo tanto para un mes, para 2 meses y cada 3 meses. Puede realizar en distintas fases. La fase 1, los médicos y de burnout, que ya se lo realizó anteriormente, hacerlo con más constancia. La implementación de pausas activas, el psicólogo institucional y talleres y las evaluaciones de avances, retroalimenta ajustes al plan. Vamos a tener unas pequeñas indicaciones del seguimiento que también queremos seguir para llevar este control, la reducción del promedio del PAM. Nosotros necesitamos bajar este promedio de la presión y la reducción del promedio del test de burnout a menos de 45 puntos. Los porcentajes de asistencia a talleres psicológicos y médicos que tienen que ser mayor al 80%. Niveles de satisfacción de los agentes medidos por encuestas internas. Este es nuestro trabajo, les agradecemos, muchas gracias.